Les doy la bienvenida al curso de Bases de Sustentabilidad. Eh, la idea, digamos, que me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ya. Sí. La idea de este curso, como dice su presentación, tiene que ver, digamos, con incorporar en nuestra formación profesional este concepto que dice relación, digamos, con una manera distinta de enfrentarnos, digamos, a nuestro entorno. El tema de la sustentabilidad no solamente está relacionado con el medio ambiente, sino que también con temas que son económicos, sociales, culturales, es decir, todas las dimensiones de la vida humana, ¿no? Entonces, por esa razón es tan interesante, para mí es un desafío, porque nosotros tenemos en nuestro grupo, tenemos terapia ocupacional, o sea, tenemos una terapeuta ocupacional, tenemos psicólogo, tenemos nutricionista, y desde cada perspectiva el tema de la sustentabilidad es un reto y es un desafío. Entonces, para nosotros, digamos, incorporar el tema de la sustentabilidad y que ustedes se hayan interesado por este curso es un tema muy prometedor, porque desafía, ¿no es cierto?, a que nosotros desde nuestra profesión, de alguna manera nos transformemos como militantes de la sustentabilidad, que es una nueva forma de vivir, digamos, nuestra vida y nuestro desarrollo social, económico y ambiental en este planeta. En este planeta que por estos días, ¿no es cierto?, efectivamente está muy conmovido y afectado, digamos, por la crisis que estamos viviendo hoy día, que nos ha puesto, digamos, en un escenario total y absolutamente diferente. Voy a compartir pantalla para que comencemos con la presentación de hoy. ¿No se ve mi PPT? ¿Alcanzan a ver la presentación o no? No. Aún no comparte pantalla. Ah. ¿Ahí la alcanzan a ver o no? No. Ay, No, profe, no se ve. muchas veces. Tampoco ahí, ¿no? No. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Bien, entonces, tal como
anticipábamos, ¿no es cierto? Si ustedes quieren entrar al eCampus, yo ya puse ahí la planificación del curso, la presentación y el programa, ¿ya? De manera que ustedes lo tengan disponible. Nosotros nos vamos a juntar todos los jueves de 10 a 11:30 y espero que el próximo jueves sea más fluida la cosa. Y les pido disculpas, digamos, por los tropiezos. Y nosotros tenemos clases supuestamente hasta el 7 de enero. Tenemos 3 evaluaciones en el semestre. La primera evaluación el 24 de septiembre, que es una cosa corta, digamos, y así como para empezar. Después tenemos el 8 de octubre y el 10 de diciembre. Las evaluaciones no son cosas vinculadas a contenido, sino que son más bien actividades que nosotros vamos a desarrollar, porque en el fondo, digamos, este curso de formación general busca desarrollar competencias más que manejar contenido. Quisiera señalar, digamos, que mi trabajo, mi estilo de trabajo tiene que ver con, más bien yo soy constructivista en el sentido que me gusta que en conjunto vayamos construyendo conocimiento y no yo entregarles, digamos, una cosa para que ustedes memoricen, no es la idea. Entonces, dicho eso, ¿no es cierto? Más o menos esas son las cosas que nosotros vamos a hacer en el semestre y partamos, ¿no es cierto?, de alguna manera iniciándonos, digamos, en este tema de la sustentabilidad. Tal como se anticipa, digamos, en esta diapositiva, estamos hablando de... Profe, disculpe, hay un compañero que está esperando que lo deje ingresar. Ay, perdón. Espérate, me voy para dónde acá. Voy a dejar de compartir. ¿Quién será? Ah, Francisco. Se llama Francisco. Ya entró. Ahí está. Hola, Francisco. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Bien, también. Qué bueno. Ya. ¿Vamos entonces? Empecemos, dale. Démosle. Démosle. Ya. Entonces, nosotros ya habíamos hablado de el calendario. Y estábamos pensando, digamos, en comprender lo que era el tema de la sustentabilidad. Entonces, concretamente, el tema de la sustentabilidad, como ustedes probablemente ya tienen una primera aproximación, tiene como propósito, digamos, plantearnos la manera en que nosotros podemos hacer de nuestra vida en el planeta transformarlo, digamos, en una relación mucho más amigable, ¿no? Fundamentalmente, esta preocupación surge como un replanteamiento, ¿no es cierto?, de la forma en que nosotros desarrollamos, digamos, nuestra actividad, y dicho sea de paso y de manera muy concreta, nos servimos del planeta, de sus recursos, ¿no es cierto?, y de todos los servicios ambientales que se prestan, digamos, de manera gratuita y natural para nuestro beneficio. Pero hasta ahora, de alguna manera, lo hemos hecho no tan bien, ¿no? Y la prueba, digamos, es que tenemos algunos efectos muy nocivos, ¿no es cierto?, que son producto de nuestra propia forma en que nos hemos conducido en esto, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de temas vinculados a sustentabilidad, nos vamos a encontrar con distintas posiciones, ¿ya? Pero la primera pregunta, ¿no es cierto?, es cómo lo estamos haciendo, qué es lo que nosotros estamos observando, ¿no es cierto? Y tenemos algunos problemas ambientales globales, que es la primera forma, digamos, en que este tema de la sustentabilidad se manifiesta y hace, ¿no es cierto?, que un grupo de pensadores y gobernantes se hagan la pregunta, o sea, ¿vamos a
hasta cuándo vamos a poder sobrevivir con este ritmo, ¿no es cierto?, de desarrollo y de uso de los recursos que nosotros estamos haciendo. Entonces ahí la cosa se detiene. ¿Y dónde están las señales? Es lo que tenemos acá. Cambio climático, ¿no es cierto?, que fundamentalmente se refleja como un aumento en la temperatura media, lo que genera una gran cantidad de cambios, ¿no? Solamente este aumento en la temperatura media hace que suba, ¿no es cierto?, la altura del mar, y eso genera, digamos, un conflicto enorme, porque la mayor parte de la vida en el planeta está concentrada en el borde costero, ¿no?, de las distintas unidades de superficie, y eso significa, ¿no es cierto?, que en el corto, en el mediano plazo, esas ciudades van a tender a desaparecer. Junto con eso, hay otra serie de problemas que se van generando con el tema del aumento de la temperatura. También registramos una importante pérdida de la biodiversidad, ¿no es cierto?, especies en extinción en términos de flora y fauna. Otra forma de manifestación es la capa de ozono, el adelgazamiento de la capa de ozono, que tiene como un efecto trágico la filtración de unos rayos, ¿no es cierto?, que afectan directamente a todas las especies vivas que poblamos la Tierra, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro aparecen con mucha mayor frecuencia el cáncer. El cáncer no solamente aparece en la especie humana, sino que también en los animales, ¿no? Después tenemos otro fenómeno importante que nosotros estamos viviendo hace rato en nuestro país, y es el tema de la desertización. Estamos asistiendo, digamos, a una desertificación de el país, y nosotros hasta ahora, ¿no es cierto?, siempre pensábamos que el desierto era desde una zona hasta otra zona en el norte de nuestro país, ¿no es cierto?, y lo asociábamos con la primera, la segunda y la tercera un poco, pero nosotros vemos, ¿no es cierto?, que la cuarta región y la quinta región y la región metropolitana, es decir, todo el centro del país también está sufriendo la desertificación. Y dentro de eso, ¿no es cierto?, hay comunas, lugares, municipios que se ven indudablemente más afectados por este tema de la desertificación. La desertificación significa prácticamente que las poblaciones humanas deben abandonar esos territorios. Profe, se le escucha un poquito cortado. Ya. ¿Y ahora? ¿Ahora mejor? ¿Será porque Ahora tengo sí. Sí, ahora sí. Entonces, son, digamos, los problemas que nosotros hemos observado y que nos hacen replantearnos esta posición. Por lo tanto, como dice ahí en la viñeta verde, el desarrollo económico no puede seguir siendo a costa del patrimonio natural. Es necesario entonces cambiar este modelo de desarrollo económico. De modo entonces que a partir de esta observación, ¿no es cierto?, en el año 1980 aparece el primer espacio para hacer una discusión, ¿no es cierto?, sobre este concepto de sustentabilidad. Sustainability, en inglés, ¿no es cierto?, o desarrollo sostenible o sustentable, nosotros los vamos a usar como sinónimo. Fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros es manejar este concepto de la manera más sencilla posible, ¿no? Y este concepto, de la manera más sencilla posible, es lo que está descrito ahí. El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el triángulo de tres componentes claves para el desarrollo, ¿no es cierto?, es economía, sociedad y medio ambiente. Es decir, tiene que producirse necesariamente una conversación, ¿no es cierto?, entre estos tres componentes. Esa señora que aparece ahí, ¿no es cierto?, es la señora Brundtland, que
diputada en ese caso, que participaba, digamos, en esta comisión de las Naciones Unidas, y que fue la que leyó el informe. Y por eso se llama el informe Brundtland, y con ese informe que se hace en el programa de las Naciones Unidas de Medio Ambiente, eso quiere decir PNUMA, ¿no? Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente en 1983, se dio, digamos, o se tiene como fecha de inicio de esta conceptualización de la sustentabilidad. Aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no es cierto?, que me parece muy necesario, porque pareciera ser, digamos, que en nuestra sociedad occidental, ¿no es cierto?, nosotros hubiésemos descubierto el tema de la sustentabilidad desde esa década. Sin embargo, los pueblos originarios, o primeros pueblos, o pueblos ancestrales lo habían comprendido con mucha anterioridad, ¿no? Entonces, es súper interesante un poco volver, ¿no es cierto?, a rescatar la manera, digamos, en que los pueblos originarios de América y de muchos lugares, ¿no es cierto?, tenían ya en su saber ancestral esta relación con el territorio que ocupaban, que no era una relación de explotación, sino que era un vínculo de compartir un espacio y de agradecer de alguna manera a la madre naturaleza por permitir, ¿no es cierto?, a estos grupos y a estos pueblos ser hospedados, ¿no es cierto?, por la tierra. Y ahí, si nosotros lo queremos revisar, digamos, desde el punto de vista antropológico y cultural, vamos a entender, por ejemplo, porque en muchas de las culturas de América Latina, en las culturas, digo, ancestrales, se habla de la madre tierra, de la Pachamama, en fin, fundamentalmente porque se comprende, ¿no es cierto?, que de alguna manera la vida de nuestra especie no es posible, ¿no es cierto?, sin el concurso del planeta, ¿no es cierto?, y de todos los recursos que aporta para la subsistencia de nuestra especie, y por supuesto de las otras especies que nos acompañan. Quisiera hacer aquí un paréntesis, ¿no es cierto?, para ver si tienen alguna pregunta, si algo de lo que nosotros hemos compartido estaba dentro de las expectativas que ustedes tenían de este curso, y un poco escucharnos a ustedes respecto de estos temas. Si estos temas están vinculados, eran parte de lo que ustedes ya sabían. Quiero escucharlo un poco. Hello. ¿Hay alguien ahí? Yo creo que voy a tener más dudas como cuando avance la clase. Pero Ya. igual lo que hemos estado hablando ha estado súper interesante, o sea, que conocer como qué son las causas o los problemas que son más grandes dentro de Chile en el tema de la sustentabilidad. Ya. Entonces está de acuerdo a lo que dice, espérame, el nombre que tengo que aprender. Francisco. Francisco. Sí, nosotros también vamos a alcanzar a ver en alguna dimensión cuáles son los problemas de sustentabilidad que tenemos nosotros y cómo lo estamos abordando como país, ¿no? Pero antes de continuar, quiero decir que el tema de la sustentabilidad hoy día ya no es una opción, ¿no? Porque hasta hace Claro, es un una tiempo necesidad. es una necesidad, exactamente. Y por esa razón me importa y nos importa, ¿no es cierto?, a nosotros como sociedad, ¿no es cierto?, ver cuánto somos capaces como sociedad de incorporar este concepto de sustentabilidad a nuestro desempeño y por supuesto no solamente a nuestro desempeño como seres humanos,
sino que también desde el punto de vista de nuestra profesión, ¿ya? Entonces, aquí quisiera yo, voy a mirar qué hora es. ¿A ustedes les gusta hacer recreo o seguimos de una y terminamos un poco antes? Podríamos seguir. No sé qué opina el resto. Sí, sigamos, en total es una horita y media. Ahorita, ¿no es cierto? Porque si interrumpimos, en fin, no sé, como es la primera clase, podemos seguir de largo. Claro, así no perdemos tiempo. Ah, espérate, antes de que sigamos, ¿todo el mundo está cómodo escuchando la clase? O sea, ¿todo el mundo tiene los soportes y los recursos necesarios para poder seguir la clase adecuadamente? Yo le escucho ratito medio cortado, pero le entiendo. No, es que no es la idea. Yo no sé cómo mejorar eso. Voy a Yo conversar. igual escucho cortado, pero no le entiendo mucho. ¿Y de qué? A ver, espérate. Voy a sacarme esto. Ahora estoy sin el audífono. ¿Cómo me escuchan ahora? Ahora Se sí, escucha mejor. ahora le escucho mejor. Era eso lo que estaba impidiendo la conversación. Bien, sigamos entonces. De esta forma, la visión simplista de nuestra vida se ha transformado en esto, ¿ya? En esto que puse yo aquí, que a lo mejor ustedes habrán oído hablar de esta frase. Pan para hoy, hambre para mañana. Esta es la expresión de lo no sustentable, ¿ya? Porque la sustentabilidad dice, desarrollemos nuestra actividad y hagamos nuestra vida pensando en las generaciones futuras, ¿no es cierto? Para que tengan ellos la posibilidad de satisfacer también las necesidades que ellos tengan, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos hecho nosotros? ¿Cómo hemos construido nuestro bienestar? De esta manera, nuestro bienestar, todo lo que nosotros tenemos hoy día, está construido y concebido sobre la base de la explotación de los recursos, ¿no es cierto? Y explotar un recurso quiere decir acabar con él, ¿no? Lo que nosotros nos planteamos en este concepto es gestionar los recursos para que tengan una larga vida, ¿no es cierto? Y puedan ser útiles, ¿no? No solamente a nuestra generación, sino que a generaciones futuras y que sean, ¿no es cierto?, combinables, incluso lo voy a decir de esta manera, con otras especies, ¿ya? Nosotros nos hemos vuelto absolutamente antropocéntricos. ¿Alguien sabe lo que es el antropocentrismo? Primera vez que lo escucho. ¿No? No, es la primera vez que lo escucho, pero me suena como juntar el pensamiento, tener un pensamiento en base a la antropología. Espérate. El antropocentrismo significa que el hombre es el centro de la vida en el universo, ¿ya? Y eso quiere decir que nosotros con esa mirada estamos negando la existencia de otras especies Claro. y de otros ecosistemas. Es decir, nosotros solamente vivimos y hasta ahora nos hemos desarrollado de esa forma, buscando satisfacer nuestras necesidades. Poco nos ha importado, por ejemplo, si las ballenas se extinguen, porque para nosotros en algún momento era importante la caza de la ballena, porque la ballena proporcionaba alimento, aceite, barba, esto, lo otro, lo de aquí, lo de allá. ¿Sí o no? ¿Me entienden lo que quiero decir? Antropocentrismo es cuando yo pongo al hombre en el centro de toda la preocupación y me olvido, ¿no es cierto? Y simplemente no considero todo lo demás, ¿ya? Entonces, es súper importante que reflexionemos respecto de esto, porque es verdad, nosotros hoy día, cuando nosotros nos preguntamos,
¿Cuál es el centro de nuestra preocupación, por ejemplo, en este tiempo de la pandemia? ¿Qué es lo que más nos duele? Ay, nos duele que de alguna manera nos han coartado la libertad y están afectando nuestra calidad de vida. Sí, es verdad, es verdad. Y por otro lado, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que ser también conscientes de que el entorno planetario no necesariamente, digamos, como muchas veces nosotros queremos hacer creer, es amigable, ¿no? El entorno que facilita, digamos, de alguna manera la vida en el planeta tiene sus propias leyes, ¿no? Fíjese nomás en esto de que nos vino a pasar hoy, ahora, este año, con el tema de la pandemia, ¿no? O sea, nosotros somos seres absolutamente vulnerables, ¿no?, a la expansión de unos agentes virales, de los que pueden haber muchos más, ¿no? Entonces, es verdad, nosotros somos una especie absolutamente vulnerable, y entonces de alguna manera tenemos que mirar, ¿no es cierto?, la situación de nuestro entorno desde una manera distinta y particular a esta visión antropocéntrica que, como decía yo, pone al individuo por sobre todas las especies como si fuese un ser superior, ¿no? Esa era una reflexión que de alguna manera nos permitía explicar, digamos, esta visión simplista, donde nosotros hemos puesto como elemento clave, ¿no es cierto?, privilegiar nuestra calidad de vida por sobre cualquier cosa, ¿no? Y todo gira en torno a eso, ¿no? Fundamentalmente lo que es el consumo, lo que es la demanda y por supuesto la producción, ¿no? Y la actividad económica y la riqueza, ¿no es cierto?, nos plantea, digamos, esta situación. Pero las cosas se han dado de esta forma. Lo que nosotros hemos hecho como sociedad nos hace ver hoy, ¿no es cierto?, que no lo estábamos haciendo bien, porque si bien es cierto, estamos satisfaciendo necesidades de una manera inmediata, no estamos pensando en lo que viene para el futuro. Fíjense en esto. Esta es una situación de un pueblo que está en Puchuncaví, y seguramente ustedes habrán oído hablar de esa comunidad, ¿ya? Esa comunidad es una comunidad que cada tanto sale en las noticias fundamentalmente porque se enferman. Y se enferman, ¿no es cierto?, porque son víctimas de los residuos que arrojan las empresas que están en el entorno de la comuna de Puchuncaví. ¿Han oído de lo que pasa en Puchuncaví, seguramente? Me acuerdo de haberlo escuchado, pero hace harto. Sí, pero es un tema que no está resuelto, ¿ya? Entonces, todas estas empresas que están acá son empresas generadoras de una enorme cantidad de residuos, ¿no es cierto?, que afectan a la población local, ¿ya? Pero no solamente afectan a la población local, sino que han ido dejando prácticamente el entorno de este territorio que está ubicado, digamos, en el Pacífico. Puchuncaví es un sector de costa y litoral, ¿no es cierto?, prácticamente arruinado, no solamente para la gente que vive ahí, sino que también han afectado toda la pesca, por ejemplo, ¿no es cierto? Y todo el fondo marino está absolutamente contaminado con los residuos que estas empresas han botado al mar. Lo grave de esto es que esta situación no se recupera de un día para otro. Entonces, lo que vamos haciendo con esta actitud es ir quemando territorio, ¿ya? No sé qué me está pasando. ¿Tú puedes ver? Perdón. Bien, como señalaba entonces, nuestra sociedad se enfrenta a una seria crisis que no tiene precedentes, ¿ya? O sea, nosotros estamos en una situación compleja hoy día
donde estamos enfrentando una crisis económica, una crisis industrial, una crisis medioambiental. Y ojo con esto porque quiero que quede claro que esto no solamente tiene que ver con la pandemia, digamos, con la peste que nos afecta desde el 2020, sino que es una situación bastante anterior, ¿no? Entonces, el tema de la sustentabilidad nos hace revisar, ¿no es cierto?, la forma en que nosotros hemos llegado hasta el desarrollo, hasta el crecimiento y hasta conseguir la calidad de vida. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no es cierto?, que tiene que ver con ciertas categorías que para nosotros son como siempre como muy frecuentes y que las vamos a escuchar mucho en el discurso de los actores públicos. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Sí, profe. Ahora sí, ¿no? Sí, Bien. sí. Y que tiene que ver con estos tres conceptos que yo he mencionado: desarrollo, crecimiento y calidad de vida. Vamos a entender, digamos, que el desarrollo de una sociedad se mide en términos de calidad de vida, ¿ya? Y la calidad de vida se expresa en varios indicadores. Hay un indicador muy hermoso que se llama el índice de la felicidad. Y curiosamente también eso se mide, ¿ya? Existe un trabajo muy importante que desarrolla una unidad de estudio, digamos, de las Naciones Unidas, que elabora un informe de el índice de desarrollo humano, ¿no? Y eso, en definitiva, aborda una serie de dimensiones, ¿no es cierto?, que nos permite evaluar cuál es la calidad de vida a la que nosotros estamos accediendo, ¿ya? Por ejemplo, en una sociedad donde no hay trabajo, ¿no es cierto?, en una sociedad donde hay actores sociales que están marginados, que no tienen educación, que no tienen salud, que no tienen alfabetización, indudablemente los índices de desarrollo humano son malos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los podemos comparar con otros países, ¿no es cierto?, que son países más desarrollados, que tienen indudablemente mejores índices de desarrollo humano. Y estamos hablando entonces de la calidad de vida. Y con esto, ¿no es cierto?, estamos entrando en una dimensión que nos permite comprender o discutir cuánto de la calidad de vida está relacionado con la equidad o la inequidad de acceso a ciertos bienes, ¿ya? De manera entonces que el tema de la sustentabilidad aborda, ¿no es cierto?, una complejidad de asuntos que nos hace fundamentalmente hacernos preguntas, chicos y chicas. Y esa yo creo que es el gran valor que tiene entrar, digamos, en esta temática de sustentabilidad. Hacernos preguntas. Bueno, era lo que les estaba comentando, ¿no es cierto?, respecto del desarrollo sustentable y la desigualdad. Es decir, entre sustentabilidad y desigualdad hay un vínculo, ¿no es cierto?, que nos obliga a replantearnos también este tema desde la perspectiva, digamos, de lo económico, desde la diferencia entre la riqueza y la pobreza, ¿no? La sustentabilidad social, por ejemplo, de un modelo, se vio claramente puesta en tela de juicio durante lo que se denominó el estallido social de el mes de octubre. Ahí claramente quedó expuesto, o sea, yo en este marco solamente estoy refiriéndome a los hechos. El estallido social fue una manifestación donde las personas supuestamente dijeron: este modelo no puede seguir funcionando así, o sea, no es sustentable, ¿no es cierto?, porque necesitamos que se revisen algunas cosas nosotros que nos afectan y que en definitiva no están
de la sustentabilidad, quiero decir con esto, no son solamente ambientales, sino que también son económicas, son sociales, son culturales, ¿no? Fíjense, cuando estoy hablando de sustentabilidad, lo que significa un tema tan complejo como la migración. Cuando estoy hablando de migración, estoy hablando de corrientes de personas que buscan mejores horizontes en otros países, ¿no es cierto? Pero la migración trae consigo también una serie de conflictos que ponen, ¿no es cierto?, en tela de juicio el tema de la sustentabilidad. De cómo las sociedades son capaces de acoger, ¿no es cierto?, a otros grupos y son capaces, ¿no es cierto?, de convivir en un ambiente social, ¿no es cierto?, no sin conflicto, sino porque es posible, digamos, que no se pueden eliminar los conflictos, pero que de alguna manera lo hacen manejable y lo hacen sostenible. Frente a eso mismo, al tema cultural, voy a poner un ejemplo que igual nos hace hacer una pregunta importante. ¿Ustedes han oído últimamente en las noticias que se ha vuelto a poner, digamos, en la mesa y en el tapete los conflictos raciales en Estados Unidos? ¿Han oído de eso? Sí. Sí, Es impresionante, digamos, porque ese país es un país que de alguna manera hace muchos años, ¿no es cierto?, cientos de años, que incorpora, entre comillas, ¿no es cierto?, un grupo social, cultural y racial distinto, ¿no es cierto?, y construye una serie de mecanismos, como por ejemplo la Constitución de los Estados Unidos, donde declara, ¿no es cierto?, que todos los individuos son iguales. Luego, imagínense, ahora estamos en esta década, en el 2020, y los problemas raciales vuelven a aparecer, digamos, en la discusión y con un conflicto importante. Entonces, la pregunta es, ¿somos sociedades que se han puesto a pensar efectivamente, ¿no es cierto?, en la convivencia como un elemento que sea sostenible en el tiempo? Que nuestra convivencia también pueda ser sostenible. No sé también por qué me voy tan lejos y me voy a Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque el conflicto racial se ha tomado las pantallas y las redes sociales y la nutrición. Pero nosotros tenemos lo propio aquí también con nuestro pueblo originario, ¿no? Tampoco lo tenemos tan resuelto, ¿no? Y así como nosotros, probablemente, muchos de estos países de América Latina tampoco tienen resuelto esta situación. De manera que este espacio, digamos, que nos ofrece este curso, nos permite de alguna manera hacer una reflexión y fundamentalmente hacernos las preguntas, ¿no? Hacernos las preguntas adecuadas, porque evidentemente en un ambiente como en el que nosotros vivimos hoy día, que es un ambiente bastante líquido en el sentido, digamos, que hay incertidumbre, hay inestabilidad, hay cosas que están poniéndose en juego todos los días. Todas aquellas cosas que parecían verdades absolutas y escritas en la piedra no son tales, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos que tener una mente dúctil y flexible, ¿no es cierto?, nosotros, para poder abordar y hacernos nuevas preguntas sobre cosas que nosotros pensábamos que eran definitivas, ¿no es cierto? Y eso también es una manera, ¿no?, de cultivar una cualidad, ¿no es cierto?, que es la resiliencia. Entonces aquí les quiero preguntar, porque ya vamos hablando de varios conceptos, ¿no es cierto? La resiliencia. Alguien, sobre todo nuestras compañeras de psicología, a lo mejor nos podrían ayudar a hacer una definición de lo que es la resiliencia.
compañeritas de psicología, por ejemplo, la Jennifer, por ejemplo, Roberto Alarcón, está. Por ejemplo, la Danitza. ¿Pueden La ayudar con el resiliencia, concepto, o la Danae? la ¿Pueden resiliencia, ayudar con el concepto de resiliencia? la resiliencia es la capacidad que tiene cada ser humano para afrontar ciertas situaciones traumáticas o estresantes o de shock. Entonces, eso es como más o menos la capacidad que tiene cada persona para afrontar cada situación traumática que pueda tener en su vida. ¿Ya? ¿Alguien quiere hacer otro aporte? ¿Francisco? No, estaba pensando lo mismo, la capacidad de hacerle frente a las situaciones, pero más de estresante como situaciones en general. Eso me gusta que digas eso, Francisco, porque, Claro, puede ser como, no sé, la pérdida de un familiar, algo Eso claro, así. también es estresante, claro, yo estoy de pero acuerdo también pueden ser como con situaciones que sean positivas. bien. Pero mira, lo que la Danitza dice es importante y lo que Francisco dice también es importante. ¿Por qué? Porque no solamente son situaciones traumáticas, ¿no es cierto? Porque de repente nosotros tenemos en la cabeza situaciones traumáticas, estresantes, de shock, de mucho dolor, sino que también pueden ser situaciones inesperadas, ¿ya? Como por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros este año, que nos tuvimos que quedar todos encerrados, y en vez de conocernos nosotros en una regia sala de Santa María o Providencia o Santana o donde quiera que estemos, tenemos que estar hablando por esta pantalla, cuando a mí me encantaría verlo, verlo en la cara, y sin embargo tenemos que acostumbrarnos, digamos, a esto. Esto también es ser resiliente, es decir, tener esa capacidad para tolerar el cambio y la incertidumbre, ¿no? Entonces, eso indudablemente es un esfuerzo y nos obliga, ¿no es cierto?, a nosotros, desde el punto de vista personal y profesional, a replantearnos, ¿no es cierto?, ciertas convicciones, ciertos conocimientos y ciertas capacidades que probablemente vamos a tener que ir incorporando paulatinamente, ¿no? Nuestra capacidad de adaptación se está poniendo en juego todos los días. Y la capacidad de adaptación es la clave de la sobrevivencia, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la sustentabilidad, no estamos hablando de una opción, sino que en definitiva estamos hablando de aquello que nos va a permitir adaptarnos, ¿no es cierto?, a la situación del planeta. Fíjese en este ejemplo que yo le voy a poner. A todos nosotros nos gustan las paltas. Yo no sé si allá, bueno, no, si conozco a una persona que no le gustan las paltas y le produce alergia. Pero en general, A mí tampoco me gusta. ¿a ti tampoco te gusta? Bueno, la No. palta es un recurso muy apreciado que todos aportamos, o sea, que todos consideramos fundamental en nuestra dieta y en nuestro consumo. ¿Sí o no? ¿Qué dijeron los nutricionistas al respecto? Que sí, pero muy caro. Sí, ¿Cierto? sí, La recursos. palta, y hemos sufrido porque la palta está cara, ¿ya? Pero yo quiero ir a un elemento. En este minuto, la palta empieza a ser una novedad para mercados externos. Y en países desarrollados, la palta es muy bienvenida porque se considera que tiene muchas propiedades nutricionales, que son valiosas, que es un alimento completo, sano, bla, bla, bla. Es decir, aumenta, fíjense lo que voy a decir, porque además yo soy economista y siempre los voy a ayudar, digamos, a que lo miren desde esa perspectiva, aumenta la demanda. ¿Qué significó eso? Significó para Chile, que es un gran productor de palta, que muchos empresarios y agricultores empezaron a mirar con mucho interés. ¿Por qué? Porque se estaba produciendo, digamos, riqueza. Era muy buen negocio producir palta. Ahora bien, pues las características propias, ¿no es cierto?, de este fruto, de la semilla, etcétera, etcétera, habían ciertos territorios que eran
muy buenos para la producción de palta. ¿Saben dónde se producen las mejores paltas en Chile? No, me ¿No han tinca oído que para el hablar? norte. No, en la zona central, En la zona central. en Petorca, es decir, en la quinta región, es donde se produce, en la quinta región interior, ¿no es cierto?, el interior de la quinta región, donde está Petorca, Cabildo, en fin, y una serie de otros pueblos, están las mejores zonas para la producción de la palta. El problema, chicos y chicas, que les tengo que contar, es que para producir un kilo de palta, un kilo, se necesitan 10.000 litros de agua. ¿Me sigue? Sí, Sí. caleta. Por eso hay tanta sequía en el norte. Exactamente. Entonces, estos pueblos que tienen habitantes, que son personas como nosotros, ¿no es cierto?, que tenían su vida y tenían su forma de actuar y de vivir, se fueron quedando sin agua para vivir. ¿Por qué? Porque toda el agua estaba destinada a alimentar los huertos de palta o las grandes extensiones de palta que había en esta zona de Petén. Entonces, ¿qué podíamos ver nosotros? Yo los he visto en los documentales y se los voy a mostrar también y les voy a dar el documental. La zona de los paltos, verdecita, impecable, preciosa. El pueblo seco y muerto porque no tenían agua ni siquiera para darle a los animales de los que ellos también tenían, digamos, como medio de subsistencia, ¿no? Entonces, eso genera efectos, ¿no es cierto? El tema del agua, y aquí a lo mejor vamos a tener una discusión importante con los nutricionistas, porque la agricultura, que es una actividad tan honorable, ¿no es cierto? Y que nosotros respetamos tanto, porque la agricultura nos provee el alimento, ¿no es cierto? Es una actividad muy, muy consumidora, ¿no es cierto?, de recursos de la manera menos sustentable. Entonces, hoy día, por ejemplo, se plantea la necesidad de reformar la manera en que se produce o en que se trabaja la agricultura, fundamentalmente por el tema del uso del agua, ¿no? Entonces, si yo necesito 10.000 litros de agua para producir un kilo de palta, ustedes ya se pueden imaginar, ¿no es cierto?, lo que ocurre. Esto, yo estoy hablando de Petorca, estoy hablando de la quinta región interior. ¿Será esto un problema de Chile? No es un problema de Chile, es un problema de muchos países. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una zona que es muy famosa que se llama Napa Valley, que está en California. Y resulta que en Napa Valley se producen vinos de muy buena calidad y son muy competidores del vino chileno, bla, bla. Pero ocurre exactamente lo mismo. Los pueblos de California se quedaron sin agua y no pueden sobrevivir. Y el tema es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, comienza una lucha por el agua, ¿no? Y en términos así como de proyección, a lo mejor ustedes ya escucharon, pero se plantea, digamos, que el oro del futuro no es ni el oro, ni el petróleo, ni los metales de mucho valor o preciosos, sino que es el agua. El agua va a ser un componente clave y fundamental para el desarrollo de la actividad, ¿ya? El agua, un elemento que para nosotros está tan sencillo, tan disponible, tan absolutamente común y corriente que ni lo miramos. Ni siquiera voy a comentar otro tema similar, la minería, la cantidad. Nosotros como país vivimos de un recurso que es el recurso minero. Ese es el fuerte de nuestra economía, de nuestros ingresos, y probablemente así hoy ha permitido lo que ha sido posible, digamos, en esta época cuando estamos en las vacas flacas y la gente no tiene trabajo,
y entonces resulta que necesitamos plata y la gente le han dado bonos, le han dado subsidios, etc. ¿De dónde sale esa plata? De ahí, del cobre. Bien, pero resulta que el cobre es una actividad que consume una enorme cantidad de agua para su producción. Y por lo tanto, también aniquila los ecosistemas que existen en los entornos. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo, fíjate que he abordado varios sectores de actividad productiva importantes, la minería, la agricultura, el tema social, todos ellos están hoy día haciéndose la pregunta fundamental: ¿cómo desarrollamos de manera sustentable nuestra actividad? ¿Ya? Por lo tanto, así como lo estamos viendo ahora, es una pregunta que ya está circulando, ¿no es cierto?, en el ambiente hace mucho rato, y en otros países, digamos, circula con mayor profundidad. Pero también nosotros, como países menos desarrollados, que nos ha costado más, ¿no es cierto?, ya estamos haciéndonos las preguntas y partiendo, digamos, de la experiencia que han tenido los otros países que de alguna manera vienen de vuelta en esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna. ¿Qué? Que ninguna le digo. Ah, ya. Mire, entonces, antes de seguir con la presentación, yo les quería dar una, no sé si decirle tarea, porque no me gusta decirle tarea. Les quería plantear un desafío, ¿ya? Resulta que antes de comenzar el curso yo estuve investigando, ¿no es cierto? Y me di cuenta que en las distintas áreas de especialidad profesional que hay en este curso, ¿no es cierto? Para repetirlo, lo voy a mencionar de nuevo. Según lo que yo entiendo, tenemos en este curso 5 psicólogos, 3 obstetras. A ver, ¿quiénes son los obstetras? ¿Hay alguno presente? No. 3 nutricionistas. Hay una de obstetricia, profe, ¿Quién? la Yovanka Mundaka, que escribió en el chat que era. Giovanka, ¿estás aquí o no en la clase? No, estaba a aparecer, pero se fue. Sí, profe. ¿Estás, Giovanka? Sí, ¿Tú eres obstetra? sí. Y según mi lista teníamos 3 compañeras más. ¿No sabes? ¿Quiénes son? ¿Nombre? Ay, espérate, que tengo la lista en todas partes. Por ejemplo, Diego Barra. L de la sección 2. Está la Giovanka, que eres tú. Está la Javiera Nasal. Ella no la conozco. Tienen que ser de la otra sección. Ya, yo tenía 3. ¿Ya? Entonces, decía yo que hay 5 psicólogos, 3 obstetras, 3 nutricionistas y una terapeuta ocupacional. ¿Me equivoco o no? ¿Me falta alguien? ¿Cómo, profe? Disculpe. ¿Me falta alguien o no? No, parece que no. Entonces, lo que yo quiero presentarles a ustedes es que me gustaría que ustedes trabajaran en un ensayo, que sería, digamos, nuestra primera nota, en un ensayo que nos permitiera visualizar desde su profesión el tema de la sustentabilidad. ¿Me siguen? Por ejemplo, Sí. en el ámbito de los psicólogos, yo indagué, investigué y existe un concepto que se llama psicología ambiental o psicología de la sustentabilidad. Por lo tanto, allí hay algo que investigar, hay algo que decir al respecto. Entonces, la idea sería, como psicólogo, yo les voy a sugerir el material, les puedo dar alguna bibliografía de la que yo encontré, pero evidentemente ustedes también tienen que aportar,
trabajaran, digamos, en esta perspectiva de una psicología sustentable. A lo mejor no tenemos que hacer la pregunta si es posible, ¿no es cierto? Porque ahí a lo mejor vamos a encontrar personas que están a favor y también detractores. ¿Saben lo que es un detractor? Algo que impide el avance de algo. Alguien, en este caso, detractores son las personas que no están de acuerdo. Y cuando nosotros estamos investigando en un tema de esta naturaleza, siempre es interesante, cuando se trata de una perspectiva nueva, considerar tanto a los promotores, es decir, a los que están de acuerdo con un tema, como a los detractores. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque son dos posiciones y nosotros nos tenemos que acostumbrar a desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Nosotros, en nuestro trabajo y en nuestra tarea diaria, ya no nos tragamos ladrillo, nosotros discriminamos. Por lo tanto, es muy importante que aprendamos a desarrollar esta capacidad crítica, discriminatoria y conocer y reconocer las distintas posturas, digamos, referentes a un tema. Entonces, los psicólogos ya tienen algo avanzado en temas de sustentabilidad o psicología ambiental. También los nutricionistas, investigué también el tema de los nutricionistas y ellos hablan de una cosa maravillosa que se llama sustentabilidad alimentaria. Entonces imagínense, todo el tema de la agricultura que yo les mencionaba, también va a ser abordado desde el ámbito de la nutrición. Y fíjese que ahí hay un tema importante en el tema de la nutrición porque se plantea muchas cosas, ¿ya? Muchas cosas, como por ejemplo, el tema de la zoonosis. ¿Algún nutricionista que esté por ahí nos puede explicar qué es la zoonosis? Hola. Una enfermedad que se transmite desde los animales a los humanos, parece. O al revés. Muy bien. O sea, la pandemia que nosotros tenemos supuestamente, el coronavirus es por zoonosis, ¿no? Francisco. Sí, sí. Pero no es lo único, ¿no? La zoonosis es una forma de adquirir por parte de los humanos ciertas enfermedades que se producen a partir, digamos, de lo que nosotros comemos, ¿ya? En general. Hay muchas cosas que nos hacen mal, por ejemplo, cuando la gente come mariscos con la marea roja, ¿no? La marea roja es una alga que florece porque hay unas corrientes marinas, digamos, que son más cálidas y bla, 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 que infectan a los mariscos o no. A los mariscos a lo mejor no les pasa nada, ellos se comen la marea roja tranquilamente, pero cuando nosotros nos comemos ese marisco que comió algas de la marea roja, nos morimos directamente, ¿no? Entonces, en general, digamos, hay muchas cosas que nosotros deberíamos estar observando. Bien, entonces también existe en el ámbito de la nutrición este tema de la sustentabilidad alimentaria. Y por otro lado también había un tema maravilloso que decía cómo usar de manera distinta los alimentos, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, esto se bota de tal verdura porque no se come. Y entonces no es que aprovechemos, sí, bueno, de alguna manera es como aprovechar los desechos para incorporarlo, porque lo que, entre comillas, para nosotros es un desecho, tiene muchas propiedades. Por ejemplo, la remolacha, nosotros no nos comemos las hojas de la remolacha, porque consideramos que esa parte no se come, pero ahí hay seguramente muchos nutrientes que lo podemos usar de distintas formas. En fin, ya nos enseñarán las nutricionistas cómo lo podemos hacer, ¿ya? O sea que también los nutricionistas tienen su perspectiva, digamos, desde la sustentabilidad. Y después tenemos los terapeutas ocupacionales. Tengamos una sola, le vamos a sacar el jugo a la Carmen.
Carla. A la Carla le vamos a sacar el jugo, porque resulta que también hay un tema vinculado con capacidades profesionales para la sustentabilidad. O sea, en el ámbito de la terapia ocupacional, el tema de la sustentabilidad es un temazo, ¿ya? Así que como pueden ver, yo hice la tarea y me di cuenta que en todas sus profesiones hay una perspectiva de sustentabilidad. Entonces lo que yo quiero hacer es que el primer trabajo que de alguna manera los compromete, ¿no es cierto?, con este ramo, sea mirar la sustentabilidad desde su propio ámbito disciplinario, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que no están fuera de su realidad, sino que esto se puede transformar en una cosa muy interesante que a muchos de ustedes les puede hacer sentido para sus prácticas o para sus trabajos de tesis o para desarrollar, digamos, algunos proyectos de investigación, emprendimiento. Es decir, la sustentabilidad es y debe o puede ser, digamos, puede transformarse en una motivación profesional súper importante, ¿no es cierto?, amén, ¿no?, de todos los beneficios que eso nos puede traer, y también a ustedes los activa y los articula como difusores y promotores, ¿no es cierto?, de una iniciativa de vida sustentable que no se trata aquí de ser, no sé cómo explicarle, digamos, de ser, ¿cómo se dice eso?, un fanático del tema, pero sí de tener una postura y una actitud, digamos, razonable y reflexiva respecto a la forma en que nosotros nos vinculamos con el otro. ¿Alguna pregunta de esto? No, pis. No, ninguna. Ninguna. Entonces, mire, para hacer este ensayo yo les traje también un material que era una presentación de PowerPoint que se las voy a contar al correo para que ustedes tengan tanto la presentación de hoy de la clase como la de el ensayo. De manera que la próxima clase ya nosotros podamos empezar a conversar de otras cosas. ¿Les parece o no? ¿Cómo, profe? Que justo se me bajó el volumen un poquito. Se bajó el volumen. A mí se me bajó un poco. No sé si Ya, los pero ahora demás. me escuchan bien. Ahora sí. Ya, Sí. lo que yo les decía es que yo les voy a mandar el PPT de esta clase que ustedes tienen que terminar de revisar porque no lo alcanzamos a ver todo. Y les voy a mandar el PPT con una pauta para escribir un ensayo. ¿Ya? Y esa pauta la podemos conversar en la clase siguiente para que ustedes vayan, digamos, teniendo una idea. Pero lo más probable es que ustedes ya habrán escrito algún ensayo durante el desarrollo de su carrera, ¿o no? Sí. Sí, entonces ya tienen experiencia. ¿Ya? Y entonces después ya les voy a mandar el material que yo logré visualizar, que les puede servir como de base o como de referencia, pero ya más o menos está planteada la pregunta, digamos. ¿Cómo se vincula mi área disciplinaria o profesional con la sustentabilidad? Ecología y sustentabilidad, nutrición y sustentabilidad, terapia ocupacional y sustentabilidad. Y me faltó obstetricia y sustentabilidad. Pues podría parecer que todo el ámbito obstétrico, por ser una cosa más médica, queda fuera de esto, pero no es así. Porque la obstetricia, y ya me dirá la Giovanca si es así o no, tiene una tarea fundamental en el ámbito comunitario. Y tienen ella, y yo revisé la malla de obstetricia, tiene mucha relación con el trabajo comunitario. ¿Estás ahí, Giovanca? Sí, le escuché medio cortado.
Ya, pero también en tu profesión el tema de la sustentabilidad es un desafío. En lo que llevas tú de carrera, ¿se ha mencionado este tema? Llevo mi primer año recién. Ay, linda, ya. Bueno, todavía a lo mejor no está en la discusión, pero ahora aprovecho de preguntarle a los demás. ¿En el resto de las carreras, al resto de ustedes como carrera, les habían hablado alguna vez de temas vinculados con sustentabilidad? No, no por el momento. Profe, yo sí, Carla, ¿tú? sí. Tuve un ramo que se llamaba integración escolar y dentro de lo que era un colegio con PIE, entonces dentro de lo que se les pide a los colegios con PIE, con programa de integración escolar, se hablaba de la sustentabilidad, pero fue como una mención que hizo la profe, pero sí lo habíamos escuchado. Ah, ya. Carla, tú eres de Sí. psicología, ¿cierto? No, terapia ocupacional. Ah, de terapia ocupacional, sí. Sí. Claro, ve, eso es importante porque desde esa, por ejemplo, nosotros a lo mejor más grandes, bla, bla, pero los niños hoy día, en las escuelas, los programas y los cursos, el tema de la sustentabilidad es una, no sé si lo estarán abordando con ese nombre, porque de repente es muy difícil, pero efectivamente hay una forma distinta de las nuevas generaciones de acercarse a los temas, digamos, que tienen que ver con desarrollo sostenible. ¿Ya? Entonces, voy a hacer un resumen de la clase. Hoy día nos presentamos y hablamos, en principio, digamos, del enfoque principal de la sustentabilidad. Y descubrimos, ¿no es cierto?, que al hacer el análisis de la forma en que nosotros estábamos llevando a cabo nuestro desarrollo económico, social y cultural, nos dimos cuenta, más bien dicho, los especialistas se dieron cuenta que gran parte de los fenómenos que estábamos viviendo nosotros que nos afectaban, como el cambio climático, la deforestación, la desertización, el aumento de las temperaturas, etcétera, que afectan nuestra vida en el planeta, era resultado de la forma en que nosotros estábamos gestionando los recursos para nuestro desarrollo. A partir de ahí, ¿no es cierto?, en la década de los 80 o casi 90, aparece este programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y fundamentalmente con el que se llama Informe Brundtland, ¿ya? Que es esta señora que era noruega o sueca, ya no me acuerdo, ¿no es cierto?, que desarrolla esta idea, que no es solamente de ella, sino que de un grupo de expertos, ¿no es cierto?, que nos dice, o cambiamos nuestra forma de vincularnos con el planeta y sus recursos, o simplemente la vida no tiene futuro o no tiene destino. Desde ahí entonces comienza a aparecer, ¿no es cierto?, el concepto de sustentabilidad que lleva ya por lo menos 30, 40 años incluido en las principales políticas de desarrollo de cada país. ¿No es cierto? Llegamos así entonces a la conclusión de que también en nuestros propios ámbitos profesionales y disciplinares debe existir una perspectiva para abordar la sustentabilidad. Y eso es entonces a lo que yo los invito, tratando, digamos, de comenzar a elaborar este ensayo de trabajo que se va a entregar, digamos, después del 18, ahí es la fecha que lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Y que ya vamos a ir discutiendo la próxima semana respecto de el formato y lo demás, ¿ya? Esa fue entonces nuestra primera clase y la tarea que nos Profe, diga. disculpe, ¿el ensayo es individual? Yo creo que podría no ser individual, pues sería bueno que lo trabajaran por área de especialidad, pero lo quiero dejar como a libre albedrío. Por ejemplo, si hay alguien que me diga, ya, psicología lo va a hacer de 3, bien. O me diga, no, psicología lo va a hacer de 1, no sé, como ustedes prefieran. Ah, ya.
ya como a ustedes les sea más cómodo, porque yo me doy cuenta que no les quiero poner un pie forzado de cómo hacer el trabajo, ¿no? Ahora el ideal sería que lo compartieran, bla, bla, porque así podemos tener un solo enfoque. Pero ya no podemos imaginar otra cosa respecto de eso. Así que por ahora, por esta clase lo dejo abierto, pero ya la próxima ya me gustaría que me fueran diciendo cómo lo van a trabajar. ¿Ya? Ok. Así que nada, esa fue la clase de hoy en donde yo les hablé, esto es para que se rían, de sustenta, bla, bla, bla. Muchas veces hay gente que se ríe de esto y entonces se dice así. Vamos a hablar de la sustenta, bla, 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 porque hay personas que creen que este tema es solo bla, bla, bla. Y la verdad es que para algunas personas solamente se ha transformado en bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque ser sustentable es como ser cool, ¿ya? A nivel, digamos, de lo social, a nivel de las empresas. Entonces, por ejemplo, hay veces que uno va a las empresas y dice, ¿usted tiene algún programa de sustentabilidad? Sí, nosotros sí, bla. Y por un lado, ¿no es cierto?, ellos tienen muchas cosas escritas y por otro lado, sus prácticas son totalmente lo contrario. Tal como veíamos nosotros en el caso de Puchuncaví y Ventana, que les mostraba yo en ese mapa horroroso. Entonces, ellos hacen sustenta, bla, 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 porque en el fondo solamente tienen probablemente las políticas escritas, pero le han puesto poco pino para poder materializar efectivamente en su conducta y en su quehacer productivo de todos los días el tema de la sustentabilidad. Así que ya saben, nos vemos en la próxima clase y cualquier consulta me la hacen saber o por el WhatsApp o por correo. Y me olvidé de quién iba a hacer el WhatsApp. ¿Danitza? Ya lo creé, ya lo hice. ¿Danitza? Sí, ya lo hice. Ahí nos mandaste los links. Los agregué a todos, o sea, los que mandaron su número yo los agregué. Ya, no se les olvide entonces, porque a veces, tanto para ustedes como para mí, de pronto puede ser más fácil usar el WhatsApp que otro medio de comunicación. Todos los correos estaban bien, ¿no es cierto? Supongo que todos, Parece que sí. supongo que todos los que están ahí es porque tenían bien puestos los correos. Entonces, si no hay nada más que conversar, o sea, hay mucho más que conversar, pero ya nos pilla la hora, los dejo para que descansen un ratito y puedan desarrollar, hoy mentira, casi me tomé la hora. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos, profe. Mucho gusto. Que tenga un buen fin de semana. Igual ustedes, qué rico el fin de semana. Eso mismo. A cuidarse. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Saludos. Chao, profe. Chao, profe. Chao.